Perfecto, muy buenos días a todos. Ya pasaron los 15 minutos de espera. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctora. Sí, la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, una vez que nosotros ya estudiamos todo lo referente, ¿verdad? De manera ordenada, como vamos de manera ordenada de la histología, pasamos a estudiar la célula, los elementos que encontramos dentro de la célula que están rodeando a la célula, ¿verdad? Que ayer estudiamos lo que es el organelo más grande de la célula. Entonces hoy, en el tema de hoy corresponde, nosotros vamos a pasar a estudiar lo que es lo que se encuentra fuera de la célula. ¿Cómo se llaman esos elementos, verdad? Que es lo que nosotros llamamos matriz extracelular. Entonces, o matriz intercelular, o como sustancia, si revisan otras bibliografías, sustancia intercelular porque se encuentra entre las células, o extracelular, ¿verdad? Que es la que está fuera de la célula. Entonces, vamos a ver. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Voy a compartir con ustedes la presentación. Déjenme. Quiero confirmar si están observando la pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, hoy día, como les mencioné, vamos a hablar acerca de esa sustancia intercelular. ¿Qué cosa es eso y qué elementos nosotros encontramos en esa sustancia intercelular? Y definir, ¿verdad? Mencionar las características de alguno de estos elementos. Entonces, aquí tenemos, vean, vamos a iniciar diciendo que aunque los límites celulares pues están bien definidos por la membrana plasmática, como nosotros ya la revisamos, pues muchas células van a estar rodeadas por un conjunto de macromoléculas. Y a esto es lo que nosotros le llamamos, a este conjunto de macromoléculas que ustedes observan aquí, es lo que nosotros le llamamos sustancia intercelular o matriz extracelular. Y vean que esta sustancia extracelular es tan importante como la misma célula, ¿verdad? Pues va a proveer lo que es el medio inmediato donde la célula va a estar interactuando con otras células y también de donde la célula va a obtener nutrientes, va a eliminar desechos también a ese sitio, ¿verdad? Y se van a organizar junto con la célula esta sustancia para formar un tejido más íntegro, un tejido más funcional, por decirlo así, ¿verdad? Esta matriz pues va a variar en dependencia, ¿verdad? En el tejido la disposición que tenga o el tejido donde se encuentre, de acuerdo a los diferentes tejidos, pues va a variar. Por lo tanto, pues esta matriz va a ser este conjunto, ¿sí? Este conjunto de material que elaboran las células y que van a eliminar hacia, ¿verdad? Estas células las van a eliminar hacia ese espacio extracelular. Por lo tanto, nosotros vamos a definir esa sustancia extracelular como una sustancia morfa,
se va a caracterizar por ser amorfa, por ser viscosa, va a ser resbaladiza al tacto, ¿verdad? Va a tener un alto contenido de agua y poca estructura morfológica, ¿sí? Y va a ser producida esa sustancia celular más que todo por células de sostén. Entonces, necesito... no puedo silenciar la computadora, pero sí voy a silenciar el teléfono. Permítanme que estos mensajes... De tal manera, ¿verdad? Que esta sustancia extracelular, pues es todo lo que se va a encontrar fuera de las células. Y va a formar esa compleja red. Va a formar, miren, esta compleja red que ustedes observan aquí y que va a poseer macromoléculas. ¿Y qué macromoléculas? Proteínas y carbohidratos. Esta sustancia extracelular va a estar formada por macromoléculas. Y estas macromoléculas son las proteínas y los carbohidratos. ¿Y por quién va a ser secretada? Por todas las células de sostén que se encuentren cerca de la matriz. Y vamos a encontrar varias localizaciones de esa matriz. ¿Dónde vamos a encontrar esa matriz? La vamos a encontrar abundante, la mayor cantidad de matriz extracelular la vamos a encontrar en lo que es el tejido conjuntivo. También la vamos a encontrar en la lámina basal. La más abundante va a estar en tejido conjuntivo. ¿Cuál es el tejido conjuntivo? Es el tejido que va a estar subyacente al tejido epitelial. Este tejido epitelial es el que nosotros vamos a estudiar ya el día lunes, ¿verdad? Donde ya iniciamos la histología como tal, a hablar de todos los epitelios, los tipos de epitelios, la clasificación de epitelios, la forma de las células de estos epitelios. Entonces, el tejido epitelial es este, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando, miren ya, de histología como tal. Y el tejido conjuntivo es el tejido que está subyacente al tejido epitelial, a la par del tejido epitelial, abajo del tejido epitelial. Aquí hay una estructura que es esta línea pequeñita que ustedes observan aquí, que es la membrana basal. Todos los epitelios tienen una membrana basal. Esta membrana basal está constituida también por sustancia extracelular. Por eso es otra ubicación. Entonces, esta sustancia extracelular va a tener tres ubicaciones. Entre las células, entre una y otra célula del tejido epitelial, en la membrana basal y en el tejido conectivo subyacente. Las células que fabrican, que producen esta sustancia extracelular en el tejido conjuntivo, que es la más abundante, son los fibroblastos. Estos fibroblastos son células que abundan a nivel de tejido conjuntivo subyacentes a los epitelios. Y estos fibroblastos son los que se encargan de producir sustancia extracelular. Aunque en otros tejidos tenemos también las células que se encargan de producir sustancia intercelular, pero en menor cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en los epitelios vamos a tener entre una célula y otra, vamos a revisar aquí, permítanme, aquí miren, ustedes pueden observar un conjunto de células que está formando un epitelio. Todas estas grises son células. Y esto blanquito que ustedes ven aquí es de la sustancia extracelular. Entonces pueden observar este conjunto de células que está formando un epitelio. Y aquí en estos espacios blanquitos que están entre una célula y otra célula, eso es lo que nosotros llamamos espacio intersticial, que es el espacio entre una y otra célula, espacio intersticial. En ese espacio intersticial también encontramos esa matriz extracelular, solo que como ya lo mencionamos, aquí la vamos a tener en menor cantidad que en el tejido conjuntivo. Miren, aquí tenemos un epitelio muy bonito, ya esta imagen gráfica pues ya está coloreada. Entonces aquí observamos el epitelio toda, miren, aquí hay varias capas de epitelio, ¿sí?
donde la morfología de cada una de las capas es diferente. Pero bueno, no nos vamos a adelantar con eso, que eso nos corresponde para la próxima clase. Entonces, vean, les mencionaba aquí, miren, entre una célula y otra, aquí tenemos el espacio intersticial. En ese espacio intersticial tenemos sustancia intercelular también. Es decir, que en el epitelio también tenemos sustancia intercelular, pero menor cantidad que toda esta que tenemos aquí, miren. El tejido conjuntivo prácticamente tiene más sustancia extracelular que células, pero eso lo vamos a estudiar cuando veamos tejido conjuntivo. Entonces, como retroalimentación tenemos las 3 localizaciones. ¿Cuáles son las 3 localizaciones de la sustancia extracelular? Vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Daniela? Vamos a ver, Brandon, las localizaciones de la sustancia extracelular. ¿Dónde la vamos a localizar? Las localizaciones de las sustancias celulares. Sí, sí. Les mencioné que vamos a tener 3 localizaciones, ¿verdad? Se van a encontrar en los epitelios, entre las células, en la membrana basal, que es esta partecita, esta línea que ustedes ven aquí, que aquí la tenemos, vamos a ver, aquí tenemos lo que es la membrana basal, que todos los epitelios tienen una membrana basal. Entonces la vamos a encontrar entre estas células de los epitelios, en la membrana basal y en el tejido conjuntivo. Esas son las 3 localizaciones. También las vamos a observar en varios tejidos, ¿verdad? Dependiendo del tejido donde se encuentre. Por ejemplo, el tejido entre las células del tejido adiposo, ¿sí? Entre las células, por ejemplo, los adipocitos son unas células grandes llenas de grasa y agua, ¿verdad? Que por eso no se tiñen, pero luego vamos a estudiar lo que es tejido adiposo. Entre ese adipocito, pues vamos a tener bastante matriz extracelular también, ¿verdad? Y en el hueso, por ejemplo, también vamos a tener matriz extracelular y todo eso va a depender, la cantidad y la disposición de esta matriz va a depender de acuerdo al tejido donde se encuentre, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones principales de esta matriz extracelular? Vean, miren, aquí tenemos toda esta matriz, todos estos elementos que ustedes ven aquí, lo moradito, lo rojito, ¿verdad? Esto verdecito. Estas son las proteínas transmembranales. Miren, miren cómo tiene un alto contacto, ¿sí? Una alta relación con lo que es la matriz extracelular, las proteínas del epitelio, las proteínas transmembranales de la célula. Entonces, estos rojitos que ustedes ven aquí son los carbohidratos. ¿Qué hacen estos carbohidratos y qué hacen en conjunto? Porque este es un trabajo en equipo. Casi todos trabajan para las mismas funciones, ¿verdad? De la sustancia extracelular. Entonces, vean, ¿a qué ayudan todos estos elementos que encontramos? A estabilizar, estabilizan y le dan soporte ¿a qué? ¿Mm? A los tejidos, le van a dar soporte a los tejidos, pero aparte de eso, pues pueden observar ustedes que estas fibras que están aquí, estas rojas y estas verdes, ¿verdad? Estas que son los carbohidratos y estas que son proteínas, junto con las moradas y las verdes son proteínas, van con lo que es la célula. Por lo tanto, va a haber una relación estrecha con la célula. Va a haber una interacción entre ambas y esa interacción que va a permitir cambiar el comportamiento celular. Y por eso es que nosotros decimos que esta matriz es la encargada de regular el comportamiento celular, ayuda a la migración celular, al desarrollo embrionario, ¿verdad? De tal manera que cuando se está formando lo que es el embrión, durante la organogénesis, pues las células que van a formar los órganos
van a requerir, van a necesitar de elementos, de estos elementos de la matriz extracelular para que la célula pueda migrar y la célula pueda ir al sitio donde van a formar los órganos. Entonces, esta sustancia extracelular va a permitir la formación, va a permitir que esas células miren para la formación de los órganos, ¿sí? En un orden y en un sitio específico, ¿verdad? Es decir, que estos elementos de la matriz extracelular participan en lo que es en la embriogénesis y en la organogénesis. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una de sus características principales es que es un gel que lubrica, que desliza. Entonces va a permitir el movimiento de estas células que migren más rápido. Las van a como empujar. Va a ser como en el empuje, como que son las que están empujando. Vamos, pasen, vaya para su sitio. Vamos, ustedes por aquí, ustedes por allá. Entonces va a permitir la migración de esas células. Vean qué importante la función de todos estos elementos. ¿Qué más van a ayudar estos elementos de la sustancia extracelular? Pueden mediar lo que es la proliferación celular. Por ejemplo, cuando usted se hace una herida, ¿qué va a suceder inmediatamente cuando usted se hace una herida? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Vamos a ver qué sucede cuando usted tiene una herida. ¿Sale sangre? Sangra, correcto. Y después de que sangra, ¿qué proceso viene? ¿Qué pasa? Cicatrización. Correcto, viene lo que es empieza a coagularse, ¿verdad? Esa sangre, viene la coagulación, ¿sí? Y empieza, hablando con términos histológicos, a repitalizarse. Es decir, ese epitelio vuelve a salir, repitalización, ¿sí? Se empieza a repitalizar, es decir, que el epitelio vuelve a nacer. Y todo eso va a estar regulado ¿por quién? Por esta sustancia. Ella es la que se encarga de eso, de la revitalización. También contribuye a determinar lo que es la forma de la célula, la disposición de los tejidos, ¿verdad? Por supuesto, en cada tejido habrá una función especializada de esta matriz, dependiendo dónde se encuentre. Por ejemplo, en los tendones y en la piel, la matriz va a ser más elástica, porque nosotros necesitamos más elasticidad, como más hidratación, ¿verdad? A nivel de piel, a nivel de tendones, ¿sí? En los huesos, por ejemplo, ¿cómo va a ser? La matriz va a tener una función de calcificación, es decir, que se va a calcificar. ¿Por qué? Porque el hueso es material más sólido, más duro. Entonces, esta matriz se tiene que solidificar. Su función va a ser diferente de acuerdo a donde se encuentren, ¿sí? Entonces, de tal manera que esta matriz va a estar formando toda esta malla, toda una malla, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Va a variar de tejido a tejido, va a tener una íntima relación con lo que es la comunicación celular, ¿sí? Se va a secretar localmente, no es que viene de otro tejido y va para otro tejido, ¿verdad? Sino que en dependencia, de acuerdo al tejido donde se encuentre, ahí se va a estar secretando. De acuerdo en el tejido que se encuentre, ahí se va a estar secretando matriz extracelular. Y va a ser versátil, como ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, nos referimos a que va a tener diferentes funciones de acuerdo al tejido donde ésta se encuentre. Va a tener esa característica de hidratación, ¿sí? Se va a encontrar muy hidratada, ¿verdad? Por lo tanto, esta matriz va a estar constituida por una cantidad importante de agua también. Ok, ahora que nosotros mencionamos todas estas características en estas matrices, miren, en estas matrices que les mostré, ya que hablamos de esas características, de sus funciones, ¿qué es lo que nosotros encontramos a nivel de esa matriz? ¿Qué vamos a encontrar, verdad? Aquí nosotros vamos a encontrar proteínas, una serie de proteínas, unas con mejores funciones que otras, ¿verdad? Y más
con funciones más importantes, por decirlo así, en nuestro organismo que otras proteínas, ¿verdad? Que van a influir más y van a ser tan importantes sus funciones que si tenemos una alteración a nivel de alguna de ellas, pues puede causarnos a nosotros algunas patologías, ¿verdad? Algunos trastornos en el organismo. Y entonces, aquí vamos a encontrar todos esos elementos, como estas proteínas que mencionamos, que van a estar sumergidas, ¿verdad?, en este gel, y que estas proteínas pues van a tener la capacidad de ¿qué? De resistir fuerzas de compresión. Es decir, que esas fibras van a estar soportando presiones para proteger ¿a quién? A la célula, para que la célula no vaya a sufrir ningún daño. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos, ¿verdad? Todo el tejido de nuestros glúteos va a estar sufriendo una comprensión y va a estar aguantando nuestro peso, ¿verdad? Entonces va a estar también resistiendo esa fuerza de tensión. Por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta sustancia extracelular? Va a proteger a nuestra célula de esa fuerza de tensión. ¿Quién va a estar recibiendo esa fuerza de tensión? Esta sustancia extracelular. ¿Y por qué ella puede y por qué no? Porque aquí tenemos proteínas con esa especialidad, con esa función específica de resistir fuerzas de tensión, porque son fibras. Estas proteínas que tenemos aquí son fibras que tienen esa especialidad de poder soportar esas fuerzas de tensión, ¿sí? En los tendones, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a la contracción muscular, pues nuestros tendones sufren una gran tensión. Pero ¿quiénes nos van a ayudar con esto? Estas proteínas, porque están preparadas para sufrir esa fuerza de tensión y proteger a nuestras células. Perfecto, como ya mencionamos, entonces pasamos a revisar qué proteínas y qué carbohidratos están involucrados o constituyen más que todo, ¿verdad? Lo que es esta sustancia extracelular. ¿Quiénes? Aquí tenemos el cuadro, miren, donde nosotros encontramos todos los componentes de la sustancia extracelular. Entonces vamos a encontrar las proteínas, que son estas, unas más especializadas y muy importantes, que son las fibras, y las proteínas de adherencia, ¿verdad? Que se van a adherir a todos estos y en conjunto van a ejercer todas esas funciones. Más que todo, principalmente la hidratación, ¿verdad? Porque tienen tienen esa contextura de ser como un gel. Provocan en la sustancia ese deslizamiento, esa humedad lisa, ¿verdad? Y también estas fibras que permiten y nos cubren, nos ayudan con todas esas fuerzas de tensión y de presión a la que nuestro cuerpo está supuesto. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos, las proteínas de adherencia y las fibras que también son proteínas. Dentro de los proteoglucanos, proteoglucanos o proteoglicanos es lo mismo. Entonces dentro de esto nosotros tenemos al agrecan, al sindecan y al decoran. Dentro de los glucosaminoglicanos vamos a encontrar unos que poseen sulfato y hay uno que no tiene sulfato, que le llamamos los sulfatados y los no sulfatados. Dentro de los sulfatados nosotros vamos a encontrar el sulfato de queratán, el heparán, la heparina, el sulfato de condroitina y el dermatán. Aquí dice deramatán, aquí hay un error, se llama dermatán, esta A no va aquí, ¿ok? Y dentro del que no posee sulfato, que es uno nada más, tenemos al ácido hialurónico. Entonces, el ácido hialurónico es un glucosaminoglicano no sulfatado. Tenemos a las proteínas de adherencia. Estas proteínas son la fibronectina, la laminina, la entactina, la tenasina, condroitina y ostonectina. Empezamos con todos los nombres de estos elementos. Miren, ahorita empiezan nada más. Espérense los nombres de las células. Entonces, ahora tenemos lo que son las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas. Una vez que tenemos de manera organizada, ¿verdad?, estos componentes de la sustancia extracelular, vamos a iniciar a hablar a grosso modo y de manera destacando los elementos más importantes de cada uno de ellos.
las características más elementales. Entonces, vean, aquí tenemos los glucosaminoglicanos. Estos se caracterizan por ser cadenas largas de disacáridos repetidos. Es decir, que van a ser parecidos a unos bastones, ¿verdad? Y van a poseer una carga negativa. Van a tener la capacidad de unir grandes cantidades de agua. Claro, ¿verdad? Es una de las propiedades de estos elementos que van a estar bien hidratados, ¿sí? La mayor cantidad de agua vamos a encontrarla aquí en un 80%. Van a abundar en cargas negativas debido a los grupos sulfatos, ¿verdad? A los grupos sulfatos y a los carboxilos que hay en muchos de los sacáridos. Y la alta densidad de polianiones pues va a traer agua, ¿verdad? Que son elementos que se encuentran unidos allí, son moléculas unidas en glucosaminoglicanos y que van a estar formando más que todo es el gel hidratado. Es decir, que los glucosaminoglicanos son los que intervienen más en lo que es la hidratación, por decirlo así, ¿verdad? De la sustancia, ¿sí? ¿Y eso que nos va a permitir? Pues la difusión rápida de moléculas hidrosolubles, de las moléculas que están pasando, ¿verdad? De la célula hacia el espacio extracelular. La rigidez que poseen estos glucosaminoglicanos, pues le va a proveer lo que es ese armazón como estructural a la célula, ¿sí? Y todos estos se van a sintetizar en el aparato de Golgi, excepto el ácido hialurónico, ¿verdad? Y luego que se sintetizan ahí, pues pasan al espacio extracelular. Entonces, ¿cuáles serían los glucosaminoglicanos? Vean, aquí tenemos una proteína, aquí tenemos un carbohidrato, perdón, todo este es un carbohidrato, miren. Luego aquí tenemos una proteína, esta rayita que está aquí. De esta rayita, que es la proteína, lo tenemos aquí, salen varias ramitas. Estas ramitas son los glucosaminoglicanos. Esto es lo que nosotros estamos hablando, los glucosaminoglicanos. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, por ejemplo, el ácido hialurónico que no es sulfatado, es el único que no tiene sulfato, lo vamos a encontrar en la piel, en el cuerpo vítreo a nivel del ojo, en cartílago, en líquido sinovial a nivel de las articulaciones y en el tejido conjuntivo. El sulfato de condroitina lo vamos a encontrar, todos estos sí son sulfatados, ¿verdad? Y los vamos a encontrar a nivel de cartílago, en el ojo, específicamente en la córnea, en el hueso, en la piel y en arterias. El sulfato de dermatán lo vamos a encontrar en piel, en vasos sanguíneos, en el corazón y específicamente a nivel de válvulas cardíacas. El sulfato de heparán lo vamos a encontrar en las arterias pulmonares, en superficies celulares y en la lámina basal, que ya explicamos, ¿verdad? Que es una de las la lámina basal es un componente, bueno, más adelante vamos a ver los componentes de la membrana basal. Esta lámina basal se encuentra en la membrana basal y la membrana basal, ya lo hablamos, que es esa línea delgada, ¿verdad? De todos estos elementos que está justamente después de los epitelios, ¿sí? Aquí en esta imagen gráfica, para que ustedes recuerdan, ¿verdad? Y no se me pierdan, que la lámina basal es un elemento de la membrana basal. Oh my God, perdón, si es que me fui para el otro lado. De la membrana basal que encontramos justo debajo de los epitelios. ¿Ok? Esta es la membrana basal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lámina basal, es una lámina que encontramos aquí, en esta membrana basal que está justamente después de los epitelios y después de ella se encuentra el tejido conjuntivo. ¿Ok? Entonces, la heparina, pues la vamos a encontrar en pulmón, en hígado, en piel y en las células cebadas. Y el sulfato de queratán, cartílago, córnea y en vértebras, a nivel de columna vertebral, específicamente en los discos, ¿verdad? Ok, entonces, permítanme, vamos a ver. De tal manera, ¿verdad? Que como conclusión, vamos a ver si tengo otra imagen, aquí tengo la imagen, entonces hablamos que estas ramitas que vienen por aquí, estos son los glucosaminoglicanos. Vean, esos glucosaminoglicanos van a estar constituidos por disacáridos.
Cuando hablamos de disacáridos, son moléculas que están constituidas por 2 unidades de carbohidratos, a eso se refiere disacáridos. Entonces, químicamente, estos van a estar constituidos por 2 disacáridos, ¿verdad? Que van a ser 2 unidades por disacáridos, que van a ser 2 unidades de carbohidratos. Y tenemos varios, como ya los mencionamos, ¿verdad? El sulfato de dermatán, por ejemplo, que lo tenemos a nivel, como su nombre lo dice, dermatán, más abundante en la piel y en los vasos sanguíneos, como ya nosotros describimos las localizaciones. Por ejemplo, el sulfato de condroitina, ¿dónde va a abundar? ¿Dónde lo vamos a tener más abundante? Escuchen el nombre, condroitina. Vamos a ver dónde, si el sulfato de derma, miren, dermatán, como su nombre lo dice, derma en la piel, ¿verdad? Y también en vasos sanguíneos. Entonces, el de condroitina, ¿dónde lo vamos a tener, Loren? ¿Dónde va a abundar más? Paola, ¿dónde va a abundar más el del condroitina? ¿Alanis? ¿André? En los condrocitos o en los condroblastos. Ajá, ¿cómo se llama ese tejido? Tejido conectivo. Tejido cartilaginoso. No se les olvide, cuando escuchen condroblastos, condrocitos, condro es cartílago, es tejido cartilaginoso. Entonces, condronectina la vamos a encontrar más abundante en tejido cartilaginoso. No se les olvide, condro, cuando escuchamos condro es cartílago, cuando escuchamos osteo es hueso, ¿sí? Son términos que ustedes ya deben ir manejando para que no se les olvide, ¿ok? Entonces, específicamente en cartílago, ¿verdad? ¿A nivel de qué? ¿Dónde tenemos abundante cartílago nosotros? ¿Dónde? Rojo. Parte del tórax, donde están articuladas las costillas con el En la cartílago. Correcto, en las articulaciones, en todas las articulaciones, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener bastante mayor abundancia de este glucosaminoglicano, ¿ok? A nivel de las articulaciones. ¿Y cuál va a ser su función importante ahí? Ya mencionamos nosotros las funciones, entonces después de mencionarlas, ¿cuál creen ustedes que va a ser la función más importante de este glucosaminoglicano? ¿Por qué lo tenemos? Vean que todo tiene su explicación, el por qué está allí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la función más importante? ¿Qué necesitamos nosotros tener ahí a nivel de articulaciones para que no se nos lesione y no se nos dañe las estructuras que tenemos a ese nivel? Líquido sinovial. Ajá, pero ¿cuál va a ser la mayor función de este glucosaminoglicano, del sulfato de condroitina que tenemos ahí, a nivel de articulación? ¿Cuál va a ser su mayor función? Ya mencionamos las funciones de estos elementos. La lubricación, jóvenes, la lubricación, nosotros necesitamos tener lubricada, una buena lubricación a nivel de las articulaciones para no dañar nuestros elementos, los tendones. Entonces, la mayor función va a ser la lubricación. Por eso es que ustedes ven que hay algunos medicamentos que traen glucosamina, han escuchado, ¿verdad? La glucosamina o el condroitin sulfato, lo traen algunos medicamentos. ¿A quiénes se les indican estos medicamentos? A personas que tienen problemas con artritis, por ejemplo, o que tienen desgaste articular también. Para que vean que qué importantes son estos elementos que también tienen un uso médico. ¿Ok? Perfecto. Ahora que hablamos nosotros de los glucosaminoglicanos, vamos a pasar a los proteoglucanos.
Déjenme ver. Ok, aquí tenemos los proteoglucanos. Estos proteoglucanos van a constituir una familia de macromoléculas que van a estar compuestas por un centro proteico. Se van a unir de manera covalente con los glucosaminoglicanos. Ok, vamos a buscar una imagen para poder revisar esto que nos está diciendo aquí. Aquí, en esta misma. Ok. Dice que constituye una familia de macromoléculas, ¿verdad? Que van a estar compuestas de un centro proteico, es decir, aquí nosotros vamos a tener un centro proteico. Miren, un núcleo de proteína, esta parte anaranjadita. Esto que está aquí, ¿qué dijimos que eran? Estas ramitas. Los glucosaminoglicanos, es decir, que se van a unir de manera covalente a los glucosaminoglicanos. Y aquí en la base van a estar unidos a otras proteínas. Entonces, a esta estructura como tal es la que nosotros le llamamos proteoglucanos. Entonces, un proteoglucano prácticamente va a ser una proteína unida a los glucosaminoglicanos. Esta proteína unida a los glucosaminoglicanos me van a dar como resultado un proteoglucano. Entonces, todas estas ramas completas son los proteoglicanos y estas ramitas que salen para aquí son los glucosaminoglicanos. Estos se van a producir en el retículo endoplásmico rugoso, van a ser transportados también al aparato de Golgi y del aparato de Golgi pues van a ser liberados hacia el espacio extracelular. Y estos proteoglucanos específicamente los vamos a encontrar más abundantes en el cartílago y en el tejido conjuntivo. Sin embargo, como ya mencionamos, los tenemos estos elementos en todos los tejidos, ¿verdad? Pero sí hacemos esa mención más abundantes, ¿ok? ¿Cuál va a ser la función principal? Van a resistir fuerzas de tensión, mire, fuerzas de comprensión. Van a intervenir también en la defensa. Es decir, que van a defender a nuestras células retardando lo que es el movimiento rápido de microorganismos y de células metastásicas. Y van a tener algunos sitios de unión, ¿verdad? Para ciertas moléculas de señalamiento. Tienen sitios de unión en esta parte, ¿verdad? Más adelante nosotros vamos a revisar lo que son sitios de unión. ¿Qué más podemos nosotros mencionar acerca de los proteoglucanos? Pues como ya, ¿verdad? Retroalimentando, mencionamos que tienen esta parte proteica y tienen esta parte de carbohidrato. Entonces, una proteína y un carbohidrato, ¿sí? Es decir, esa parte anaranjada, como les mencioné, es un núcleo proteico. Y luego, esta unión va a formar lo que es los proteoglucanos. Ahora vamos a pasar aquí, vean, aquí tenemos una correlación clínica donde nos dice que muchas bacterias patógenas como el Staphylococcus, por ejemplo, aureus, va a secretar ácido hialuronidasa y esta enzima segmenta el ácido hialurónico en múltiples fragmentos pequeños, ¿verdad? Que convierte con frecuencia el estado de gel de la matriz extracelular en un estado de solución, vean. Entonces, la consecuencia de esta reacción es permitir la diseminación rápida de las bacterias a través de los espacios del tejido conjuntivo. Entonces, vean ustedes cómo influye en la defensa, ¿verdad? Que estos proteoglucanos se formen en su estructura química de una manera normal, porque ya cuando existe algún desorden en su formación, ¿verdad? En la estructura más que todo, pues nos va a provocar esto, miren, nos va a provocar una diseminación, rápida de bacterias. Ok, ahora que ya revisamos nosotros lo que son los glucosaminoglicanos y los proteoglucanos, vamos a pasar a las glucoproteínas de adherencia. Estas glucoproteínas son moléculas grandes, van a poseer varios dominios,
se van a encargar específicamente de estabilizar toda esta matriz extracelular, van a poseer sitios de unión, ¿verdad? Las proteínas ya sabemos que son receptores, ¿verdad? Son receptores para todo lo que llega, ya nosotros lo revisamos en las clases anteriores. Entonces, esos sitios de unión va a ser típico en todas las proteínas, ¿sí? Y esos sitios de unión van a estar en estas proteínas para varios componentes de la matriz extracelular y para moléculas de integrina, ¿verdad? Que es otra proteína, y todo esto va a facilitar la unión de las células a la matriz extracelular. Entonces, esa es la importancia de estos sitios de unión, ¿verdad? Que faciliten la unión de las células a la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque esta célula con la matriz extracelular tienen que tener una íntima relación. Una íntima relación para formar tejidos de manera integral, ¿sí? También van a interaccionar con receptores de la superficie celular, como lo que es las integrinas y las lamininas, y van a regular todas las funciones, ¿verdad? De la matriz, todas las funciones, todo lo que está relacionado con lo que es el movimiento y la migración de las células. Entonces, vean qué importante estas proteínas de adherencia. Vamos a mencionar así de manera resumida algunas de ellas, como la fibronectina, por ejemplo. Esta es una glucoproteína más abundante a nivel del tejido conectivo. Está constituida por moléculas diméricas que están formadas por dos péptidos que van a ser semejantes y van a interaccionar. Todo esto va a estar interaccionando, es decir, se va a estar comunicando, va a tener una íntima relación, ¿verdad?, con el resto de elementos que vamos a encontrar nosotros aquí. Por eso siempre vamos, va a tener interacción con la heparina, con el sulfato, con el ácido hialurónico, ¿verdad? Vamos a encontrar todo esto, pero lo que nos referimos con esto es que van a tener una íntima relación, van a trabajar juntas, van a trabajar en equipos. Ok, yo soy del equipo 1, yo soy del equipo 2. Entonces, por ejemplo, este equipo, ¿verdad?, es de la fibronectina, ¿con quién? Con el heparansulfato, con los colágenos. Tenemos una infinidad de colágenos, ¿verdad? Más de 20 colágenos, pero los más abundantes y los más conocidos son el tipo 1, 2 y 3, incluso hasta el 4 y el 5, ¿verdad? Pero lo que más manejamos nosotros son estos colágenos. También va a tener esta fibronectina interacción con lo que es la fibrina, con el ácido hialurónico, con la fibronectina, con las integrinas, perdón, aquí volví a poner la fibronectina, está hablando del equipo como tal, las integrinas, ¿verdad? Entonces, la función importante de todo este equipo, junto con la fibronectina, va a ser la adhesión celular a la matriz extracelular. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la laminina. Esta laminina va a presentar, como su nombre lo dice, ¿verdad? En sus láminas basales, va a presentar varias láminas, va a presentar láminas basales y láminas externas. Va a poseer sitios de unión. Lo importante de estas proteínas, su principal característica es poseer sitios de unión. ¿Para quién va a poseer sitios de unión? Cada una de ellas. En el caso de la laminina, para el colágeno tipo 4, para el heparán, para el sulfato de heparán, para la heparina, la entactina, la laminina, ¿sí? Es decir, que va a tener receptores de laminina, ¿verdad?, en la superficie celular. La tenacina. La tenacina, pues esta aparece únicamente durante la embriogénesis. Escuchen, esta proteína va a aparecer en el momento de la embriogénesis, va a intervenir para que se formen esos órganos, ¿sí? Va a intervenir en lo que dije, ¿verdad?, en la organogénesis. Es decir, que va a ayudar a que migren todas las células para que se formen los órganos. Pero, ¿qué pasa después con esta tenacina? Esta tenacina se va a inactivar. Por supuesto, se va a activar, pero en momentos como, por decirles así, en un mecanismo de defensa en nuestro organismo. Es decir, cuando tengamos una herida grande, la tenacina se activa, porque dice, ay, ella estaba durmiendo, ¿verdad? Pero de repente dice, no, necesitamos algo aquí, entonces necesitamos más ayuda. Necesitamos más guardias, necesitamos más ayuda, necesitamos más enfermeras. Entonces viene la tenacina y se activa. Se activa para ir a ayudar también junto con todos los otros elementos de la sustancia extracelular. Entonces, cuando hay una herida, sí se va a activar, ¿verdad? Es decir, que en momentos donde haya una lesión, ¿sí? Por ejemplo, en uniones musculotendinosas, miren, en los tumores también, cuando hay tumores, pues la tenacina sí va a estar activa.
Es decir, que prácticamente en procesos patológicos ya en el adulto, ¿verdad? Activamente está en el embrión, pero ya después se desactiva, pero en el adulto, cuando hay estas alteraciones a nivel del organismo, pues ahí sí se va a activar. Y va a tener sitios de fijación ¿para quién? Para el fibrinógeno, para la heparina, para los factores de crecimiento y va a participar en lo que es la adhesión celular también de la matriz extracelular. Aquí tenemos la osteonectina. Osteonectina, como su nombre lo dice, ¿dónde va a estar más activa y dónde vamos a tener mayor cantidad de osteonectina? En el tejido óseo, ¿verdad? Osteo es óseo y condro es cartílago. Ya no se les puede olvidar. Óseo, tejido óseo, osteo, tejido óseo y condro, cartílago. Entonces esta la vamos a encontrar más abundante en lo que es la matriz extracelular del tejido óseo. Va a estar unida a lo que son los osteoclastos, que son células del tejido óseo. Y también, y eso va a permitir que se adhiera a la superficie de otras, que las células del tejido óseo se adhieran a la superficie de otras células subyacentes. Y una importancia que tiene una función importante aquí en el tejido óseo, ¿cuál va a ser? El secuestro de calcio, ¿verdad? Es decir, que va a ayudar, va a promocionar, va a impulsar a lo que es la calcificación en la matriz, de la matriz extracelular del tejido óseo. Va a ayudar a la calcificación, porque recuerden que el tejido óseo es un tejido sólido, duro, ¿ok? Ahora que mencionamos esas proteínas, pues vamos a pasar a las fibras, a las que nosotros le llamamos fibras de la matriz extracelular, que también son proteínas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer estas fibras? Bueno, estas fibras son como un poquito más gruesas, son fibras más especializadas, por decirlo así. Estructuralmente y morfológicamente son más gruesas, son fibras más gruesas, más fuertes. Entonces estas van a proporcionar una fuerza de tensión mucho más grande, ¿verdad? Además de los otros elementos. A la vez, además de esa fuerza de tensión, pues van a ser elásticas y le van a provocar esa elasticidad en la sustancia extracelular. Estas van a tener propiedades bioquímicas y mecánicas distintivas, ¿verdad? De acuerdo a las características estructurales que tengan. De acuerdo a sus características, las elásticas, las de colágeno, ¿verdad? Y las fibras reticulares. Entonces, de acuerdo a la forma, cuando nosotros estudiemos músculo, vamos a estudiar la diferencia estructural de cada una de estas fibras, porque estas fibras van a estar abundantes en el tejido muscular, ¿verdad? Que es donde nosotros más las necesitamos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tejido y a las necesidades, pues van a tener su estructura y sus funciones en cada tejido va a ser específica. Van a ser sintetizadas específicamente por fibroblastos. Recuerden que también las otras células no sintetizan matriz extracelular. De colágeno, miren, estas fibras de colágeno pues constituyen toda una familia, ¿verdad? Fibrosa muy característica. Y como ya lo mencionamos, son sintetizadas por los fibroblastos, también van a ser sintetizadas por los condroblastos y los osteoblastos, vean, en menor cantidad en los condros y en los osteos, pero más que todo los fibroblastos, ¿sí? Pero igual aquí también las vamos a tener, también estas células van a sintetizar lo que es esas fibras de colágeno. Tenemos múltiples, ¿verdad? Millones de proteínas en nuestro organismo. Y esta es una de las más abundantes. Miren, constituye el 25% de las proteínas del total de todo el cuerpo. Es decir, que tenemos mucho colágeno, ¿verdad? Por supuesto, como todos ustedes ya saben, hay un momento, nosotros estamos produciendo mucho colágeno hasta cierta edad. Hay un momento, ¿verdad?, que ya nosotros dejamos de producir. Esa producción empieza a decrecer del colágeno en nuestro organismo y es por eso que nosotros empezamos a tomar colágeno. ¿Para qué? Para vernos más jóvenes. ¿Por qué? Porque el colágeno nos da esa hidratación en la piel, por ejemplo, en esos tejidos, nos rejuvenece los tejidos, nos da esa hidratación, los mantiene más hidratados, le da elasticidad a los tejidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros empezamos hasta cierta edad a consumir colágeno. Y tiene esa característica helicoidal, ¿ya? Esto es morfología, ¿verdad? Estructural del colágeno, ¿sí? Es importante también mencionar que
esta hélice de colágeno, ¿sí? Toda esta hélice va a ser muy rica en prolina y en glicina, que son otras proteínas, ¿verdad? ¿Y a qué van a ayudar estas proteínas? La prolina va a estabilizar lo que es esta estructura helicoidal, ¿sí? En cada una de estas cadenas alfa del colágeno, miren. Y la glicina va a ser un aminoácido y ese aminoácido pues va a ser más pequeñito y va a contribuir de forma regular a lo largo de toda la región central de esta cadena alfa, ¿verdad? Va a permitir que esas cadenas se empaquen, se empaqueten, así como lo pueden ver aquí, de forma apretada, ¿sí? Es el único aminoácido que va a ocupar el eje de la triple hélice, que va a estar ocupando este eje de la triple hélice aquí a nivel de colágeno, hablando de colágeno propiamente dicho, ¿verdad? En esta imagen, aquí ustedes en esta micrografía, ustedes pueden observar las fibras de colágeno, que son estas rosadas que ven aquí. Miren, estas son las fibras de colágeno que estamos observando, ¿sí? Que tienen como bandas onduladas. Y estas estructuras pequeñas, pues son los fibroblastos. Estos son los fibroblastos. Bueno, esto más que todo es estructural. Esto estructural, que es todo lo que hablamos nosotros. Aquí tenemos los tipos de colágeno. Miren, los más frecuentes, los más conocidos o los que tienen una función más importante, vaya, por decirlo así, en nuestro organismo, ¿sí? Entonces tenemos el tipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 11, el 12, el 17 y el 21. La localización, dónde van a estar localizados estos colágenos y su función. Por ejemplo, el tipo 1 nosotros lo vamos a encontrar en dermis, en tendones, en ligamentos, en la cápsula que reviste todos los órganos, en el hueso, en este componente del diente que es la dentina, miren. El 2 lo vamos a encontrar en el cartílago hialino y cartílago elástico, es decir, que estas personas que tienen problemas a nivel de articulaciones, en las osteoartritis, en las osteoartrosis, nosotros mandamos específicamente más colágeno tipo 2, aunque ahora hay medicamentos que traen, ¿verdad?, la mezcla de varios tipos de colágeno, porque de acuerdo a algunas investigaciones científicas, pues el resultado es más positivo que dar un solo colágeno, pero específicamente el colágeno tipo 2, pues es el que interviene específicamente, tiene su mayor función aquí. El 3 lo vamos a encontrar en el sistema linfático, en todo lo que es este sistema inmunológico de nuestro cuerpo, ¿verdad? En el vaso, que forma parte del sistema linfático también, en el hígado, en el sistema cardiovascular, en pulmones, en piel. El 4 en la lámina basal. Recuerden que ya hablamos de la membrana basal, ¿verdad? Que es una estructura delgada que encontramos siempre debajo de los epitelios. Esa membrana basal, pues ya más adelante vamos a revisar sus componentes. Entonces, en la lámina basal, que es un componente de la membrana basal, ahí vamos a encontrar el 4. El 5 lo vamos a encontrar a nivel de dermis, de tendones, en ligamentos, en las cápsulas de los órganos, en el hueso, en este elemento del diente que es el cemento y en la placenta. El 7 lo vamos a encontrar entre la unión de la epidermis y la dermis, en esa interfase, ¿verdad?, de unión de epidermis y dermis. El 11 en cartílago, el 12 en tendones, ligamentos, y en la aponeurosis, que es donde se unen, ¿verdad?, las articulaciones, y en el 17, perdón, en los esmidesmosomas, y el 21 en las encías, músculo cardíaco y esquelético. En cuanto a su función, bueno, la función del colágeno tipo 1 es resistir fuerzas de tensión, ¿verdad? La de 2, resistir fuerzas de presión. El 3 va a estar formando una red estructural en todo lo que es estos órganos, ¿verdad? En el vaso, en el hígado, en ganglios linfáticos, en el músculo liso, ¿sí? Es decir, que va a formar como una red que va a proteger, como una coraza, ¿sí? Como una coraza, como un techito que va a estar protegiendo estos órganos. El 4, pues igual va a formar una red, ¿verdad?, de la lámina densa
de la lámina basal. La lámina densa es otro elemento junto con la lámina de la lámina basal, ¿verdad? La lámina densa con la lámina rara son el componente de la lámina basal y va a brindar, con esto va a brindar un soporte y una filtración. El 5, pues se va a relacionar con este, que es la colágeno tipo 1, es decir, que va a resistir fuerzas de tensión. El 7 va a fijar la lámina densa, la lámina reticular subyacente, ¿verdad? Y se va, bueno, no, eso más que todo, se va a relacionar con esta, ¿sí? Con el 4. El 11, este se va a relacionar con la fibra de colágeno tipo 2, es decir, que también tiene esta misma función. Recuerden que todos estos componentes en la sustancia extracelular van a trabajar en conjunto, en equipo, para producir funciones relacionadas. Entonces, el 12, el 17 va a estabilizar lo que es la estructura de los esmidesmosomas y el 21, pues va a mantener esa arquitectura tridimensional, ¿verdad? De los tejidos conectivos. Entonces, vea qué importante estas funciones de estas fibras de colágeno, de todos estos tipos de colágeno que tenemos cualquier cantidad. Esos que les mencioné, pues son los más importantes y para que ustedes conozcan su localización y también la función de cada uno de ellos. Vean, aquí tenemos una correlación clínica, ¿sí? Cuando nosotros sufrimos una herida, entonces después que esa herida ya coagula y todo, y es una herida bastante abierta, pues realizamos un pequeño procedimiento, ¿sí? Realizamos una sutura. Lo hacemos de manera cuidadosa, uniendo lo que son esas superficies seccionadas de la piel. Por lo general, una semana después que nosotros realizamos ese procedimiento, pues se remueven las suturas. Entonces la fuerza de tensión de esa dermis en ese punto solo va a ser el 10%, ¿verdad? Porque está llevando todo el proceso de cicatrización de la piel normal. Entonces, en el transcurso ya más o menos de unas 4 semanas siguientes, esa fuerza de tensión va a empezar a aumentar a un 80% respecto de lo normal. Pero lo ideal es que nos llegue a una fuerza de tensión de 100%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La debilidad inicial que sufrió esta se le atribuye a la formación de colágeno tipo 3 durante la cicatrización inicial de la herida. En tanto que la mejoría ulterior de esta fuerza de tensión se va a deber a la maduración de la cicatriz, en la que la colágeno tipo 3 se reemplaza por colágeno tipo 1. Miren, fue demasiado que se empezó a reemplazar por ese colágeno tipo 1. Entonces, algunos individuos, en especial los de raza negra, pues están dispuestos, ¿verdad?, a que se dé esa acumulación excesiva que no debe pasar, que normalmente no debe pasar, a esa acumulación excesiva de la colágeno durante la cicatrización de la herida. Entonces, cuando sucede esto, que hay una acumulación, hubo mucha producción, pues es decir que el colágeno tipo 3 se activó demasiado. Se activó mucho, empezó, dijo, ay, aquí hay una herida grande y tengo que trabajar mucho, aquí tengo mucho trabajo, entonces se pasó y produjo esta cicatriz que es lo que nosotros finalmente le llamamos queloide. Que son las personas que no tienen, que dicen, ay, yo que no tengo buena cicatrización, mira qué fea, me quedó esta cicatriz bien gruesa. En cambio, hay personas que tienen una cicatrización más rápida, más sana, ¿verdad? Por decirlo así, es decir, una cicatrización más normal, por decirlo así. Y aquí este tipo de personas pues tienen algún problema genético, ¿verdad? Eso muchas veces tiene que ver con la genética, con la alimentación, cuando nosotros hacemos queloides. Y se debe a esta parte. Aquí hablamos un poquito de la síntesis de colágeno, se lo dejo para que lo lean. Vean, aquí tenemos otra alteración también en cuanto al colágeno. Miren, cuando existe una hidroxilación de residuos de prolina, exigen la presencia de vitamina C. Entonces hay individuos con una deficiencia de vitamina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las cadenas alfas de las moléculas de tropocolágeno van a ser incapaces de formar hélices estables. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de vitamina C. Entonces estas moléculas de tropocolágeno
no pueden agregarse en fibrillas, ¿sí? Entonces, provocan este trastorno, miren, que nosotros conocemos como escorbuto. Este escorbuto, esta alteración de estas fibrillas va, afecta primero lo que son los tejidos conjuntivos. Cuando hay un recambio elevado de la colágeno, va a haber un recambio ahí demasiado aumentado de esta colágeno, y como el ligamento periodontal y las encías van a estar unidas por esas fibras de colágeno, pero se va a dar esta alteración a nivel del procolágeno, donde va a haber ese intercambio debido a qué? Al déficit de vitamina C. Entonces, estas estructuras van a tener a cargo la conservación de los dientes en sus alvéolos. Pero si ocurre esta alteración a nivel de ese colágeno, ¿verdad? Que donde esas cadenas alfas de esas moléculas de tropocolágeno van a ser incapaces de formar una hélice bien estable, como revisamos, ¿se acuerdan de la hélice estable que tiene el colágeno en su estructura? Es decir, que esto va a ser una lesión más que todo estructural del colágeno. Entonces, ¿qué va a provocar? Sangramiento. Son estos pacientes que tienen mucho sangramiento a nivel de las encías y que los dientes se le aflojan con facilidad. También va a tener dientes flojos, y esto va a ser debido aquí a un déficit de vitamina C. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mandamos, ¿verdad? Suplementos ricos en vitamina C, una dieta rica en vitamina C para estos pacientes. Vean, aquí tenemos otra, miren, esta, la que nosotros muchas veces admiramos de algunas personas y decimos, ay no, porque esta persona tiene eso y yo no puedo, o incluso intentamos hacer esto y terminamos fracturándonos los huesecillos, ¿verdad? De nuestros dedos o de algunas articulaciones, pero vean, esta persona que es así tiene una alteración. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Hay una deficiencia de la enzima hidroxilasa del lisilo, que es un padecimiento genético, que lo conocemos como el síndrome de Ehlers-Danlos. Este produce, vean lo que se produce, un enlace transversal anormal, miren, entre las moléculas de tropocolágeno. Es decir, que esa molécula de tropocolágeno es la que produce todas estas alteraciones. ¿Por qué? Porque en el momento que se está formando, se forma de manera normal, no llega a constituir una estructura normal del colágeno. Entonces, los individuos afectados con esta normalidad van a presentar fibras de colágenos anormales y van a dar lugar a esto, miren, a articulaciones hipermóviles. Son estas personas que pueden enrollarse, ¿verdad? Pegarse la cabeza con la punta de los dedos de los pies. Entonces, le va a provocar estas articulaciones hipermóviles, y la piel, miren, esta piel hiperextensible, ¿verdad? Se va a extender, pero de una manera que nosotros decimos, ¿por qué la mía no se extiende? Claro, porque estos pacientes tienen este problema. Entonces, pero ¿qué pasa con estos pacientes? La piel se traumatiza con facilidad, ¿verdad? Y están sujetos a muchas luxaciones. Este tipo de pacientes padece de muchas luxaciones a nivel de las articulaciones. ¿Ok? Ok, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta hasta el momento, hasta lo que estamos hablando? ¿Vamos claros, jóvenes, con la importancia que tienen estos componentes a nivel de nuestra sustancia extracelular? ¿Jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a las fibras elásticas. Vean, a diferencia de las fibras de colágeno, estas fibras elásticas están sumamente ajustadas y se pueden estirar hasta 1.5 veces su longitud en reposo sin romperse. Y en reposo, imagínense. Y cuando se libera la fuerza, estas fibras pues regresan a su longitud en reposo de nuevo. Cuando hay fuerza se estiran exagerado y luego regresan a su longitud normal. Son muy finas
son bien finas. Las de colágeno dijimos que eran gruesas, ¿se acuerdan? Que eran bien gruesas y fuertes. Estas son finas y se organizan en redes tridimensionales, como ustedes lo pueden observar aquí. Estas dan lo que es una distensibilidad e impiden el desgarro de los tejidos por estiramiento excesivo. Es decir, que estas son las que nos ayudan a no desgarrarnos, ¿sí? A no sufrir esos desgarros. Por supuesto, ¿verdad? Eso depende de la intensidad que nosotros, de fuerza de tensión que nosotros estemos provocando en ese momento. Por lo general, a veces, en algunos deportistas, pues es bien difícil que estas fibras les puedan salvar de esos desgarros que ellos, por lo general, sufren de manera frecuente, ¿verdad? Porque la fuerza de tensión es mucho más grande y sobrepasa la fuerza de tensión que la fibra de manera normal puede ayudarnos a nosotros a poder sobrellevar, ¿verdad? En nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por lo general, pues a los deportistas son estas fibras las que se les rompen y producen esos desgarros que son muy dolorosos. Estas fibras son producidas también por los fibroblastos, pero también en las fibras de músculo, en células de músculo liso, también se producen. Y están formadas por un núcleo central, todas estas fibras, ¿verdad? Y una red circundante de miofibrillas de fibrilina. Bueno, esta es la manera como se forman estas fibras, cómo se forman, ¿verdad? Aquí se los dejo, es cómo se va formando la estructura de las fibras elásticas. Y vean, aquí tenemos una correlación clínica de estas fibras elásticas. Nos dice que la integridad de estas fibras elásticas va a depender de la presencia de las microfibrillas. Tenemos los pacientes con síndrome de Marfan, por ejemplo, que ellos, fíjense que ellos tienen un defecto. El defecto de este síndrome de Marfan es específicamente a nivel del gen del cromosoma 15. ¿Y de qué se encarga este gen de cromosoma 15? De codificar la fibrilina, ¿verdad? Que esta fibrilina es la que nosotros encontramos aquí a nivel de las fibras elásticas. Entonces, en consecuencia, sus fibras elásticas no se van a desarrollar de manera normal porque hace falta la fibrilina. Entonces, estas personas tienen esta complicación gravemente, ¿verdad? Tienen este trastorno donde van a estar predispuestos a una ruptura mortal de la aorta, porque hace falta estas fibras elásticas. Vean qué interesante, ¿no? La función de estas fibras elásticas, la repercusión que puede llevar, ¿verdad? ¿Qué repercusión puede tener una alteración a nivel de estas fibras elásticas, sí? Bueno, esto está compuesta por colágeno de tipo 3, estas fibras reticulares. Perdón, ahora vamos a hablar de estas fibras reticulares que están constituidas por, pensé que eran las mismas fibras elásticas, están constituidas por lo que es el colágeno tipo 3. Van a tener un diámetro reducido, no suelen organizarse en haces. Miren, como ustedes la pueden observar aquí, no se organizan en haces o en fibra gruesa, sino que en forma de redecillas. Miren, aquí ustedes pueden observar las redes en forma de redes irregulares. Estas no las vamos a observar con las coloraciones de hematoxilina eosina. Ya ustedes saben qué coloraciones utilizamos para fibras, qué tinciones utilizamos para fibras elásticas, para fibras reticulares en la clase de técnicas histológicas, si ustedes ya la revisaron. Entonces, y van a estar presentes como estructuras de sostén más que todo, ¿sí? Porque es una red, ¿verdad? Por eso tienen esa estructura de red. Entonces van a brindar sostén específicamente en el tejido hematopoyético, que son todas las células de la sangre, y el linfopoyético, ¿verdad? Menos en el timo. Y tenemos unas células, ¿verdad? Tenemos unas células en tejido conjuntivo que son las células reticulares, y específicamente estas células reticulares son los que nos van a producir las fibras reticulares, ¿sí? Aquí tenemos la membrana basal. Miren que les mencioné que ya al final pues vamos a mencionar los elementos y los componentes de la membrana basal. Ya yo les mencioné que la membrana basal es una región acelular. En la membrana basal no vamos a encontrar células. Esta membrana basal va a ser estrecha, ¿verdad? Y va a ocupar esa interfaz que hay entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo subyacente. Es decir, que va a ser el medio de comunicación de estos dos tejidos.
De hecho, cuando hablemos de tejido epitelial, nosotros vamos a hablar de una de las características de este tejido epitelial, que este tejido epitelial no está irrigado, no tiene irrigación propia. Entonces, ¿cómo se alimenta? ¿Quién lo va a irrigar? El tejido conjuntivo. Se va a alimentar a partir del tejido conjuntivo y por medio de ¿quién? De la membrana basal, de esta interfase. A través de la membrana basal, el tejido conjuntivo va a alimentar el tejido epitelial. Entonces, aquí tenemos esta membrana basal que va a poseer estos dos constituyentes, la lámina basal y la lámina reticular. Aquí tenemos la lámina basal y la lámina densa, lúcida, ¿verdad? O reticular. Perdón, la lámina basal y la lámina reticular. En esta lámina basal nosotros vamos a tener la lámina lúcida y la lámina densa, que es lo que estábamos observando aquí, permítanme. Aquí tenemos, miren, en esta tenemos la lámina lúcida y la lámina densa que van a formar lo que es la lámina basal. Es decir, que la membrana basal va a estar constituida por dos láminas, una lámina basal y una lámina reticular. Esta lámina basal a su vez va a poseer otras dos láminas, que es la lámina lúcida y la lámina densa. La lámina lúcida y la lámina densa. En la lámina lúcida nosotros vamos a encontrar estos elementos, la laminina, la entactina, de tal manera que miren, vamos a encontrar una cantidad de fibras que son proteínas. Por eso en la lámina basal nosotros no vamos a tener células, únicamente fibras. Es por eso que la sustancia extracelular tiene su localización aquí en la lámina basal. De tal manera que en la lámina basal solo vamos a encontrar sustancia extracelular. Entonces, ¿qué elementos a nivel de la lámina lúcida? La laminina, entactina, integrina y los destroglicanos. En la lámina densa de la lámina basal, nosotros vamos a tener colágeno tipo 4, fibronectina y el sulfato de heparina. Ya en la lámina reticular, nosotros vamos a encontrar colágeno tipo 3 y colágeno tipo 1. Vean todos los elementos que nosotros encontramos a este nivel, en esta partecita pequeñita. Entonces aquí les hablo acerca de la lámina densa, ¿verdad? Y de la lámina basal, de las partes de cada una de ellas. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta referente a todo lo que hablamos del tema o de la clase en general, o alguna observación o algo que quieran agregar del tema que hablamos? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Por mí todo bien, doctora. ¿Todo claro? ¿Y los demás? ¿Cómo vamos? De mi parte igual, doctora. Igual. Ok, ¿no hay ninguna pregunta de la clase? ¿Entendieron cómo van a hacer el cuadro sintético de la tarea de hoy? ¿Están claros con el... ¿Te podría explicarlo una vez más? lo de la tarea? Sí. Ok. No sé si pudieron abrir ustedes el artículo. De igual manera yo se los voy a enviar porque algunos estudiantes me mencionaban en la clase anterior que no pudieron lograr abrir el artículo. Entonces, si sucede con ustedes también, pues se los voy a enviar para evitar que no logren abrirlo. Entonces, ustedes observan, ¿ya pueden observar el artículo que tengo ahí? Sí, así. Ok, entonces la tarea es acerca de la medicina regenerativa, ¿verdad? Lo que son las células madre. Entonces ustedes me van a hacer un cuadro donde me van a hablar de cada uno de los subtemas del tema. Por ejemplo, en el primer cuadro, ay, permítanme, no lo voy a hacer así porque luego me lo cierro. Vamos a ver. Lo voy a dejar aquí nomás.
Ok. Perfecto. Entonces les mencionaba que ustedes van a elaborar el cuadro y en una columna del cuadro ustedes me van a hablar acerca de las células madre breve, qué entendieron acerca de las células madre después de que ustedes leyeron el artículo. En la otra columna, pues ustedes me van a hablar de la clasificación y las fuentes de las células madre. En la otra, de mecanismos de acción de las células madre. En la otra columna, ustedes me van a hablar acerca del estado actual de las investigaciones humanas. Y ahí van a terminar el cuadro sintético. Es decir, que después al final que ustedes lean el artículo de manera breve, sintética, me van a hablar de cada uno de los subtemas del tema principal. Por eso no sería como una tabla comparativa, sino que sintética, ¿verdad? Porque no estamos comparando, porque estamos hablando de un solo tema. ¿Me expliqué? ¿Entendieron, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora, ahora toca. ¿Sí? Bueno, de igual manera ya saben, ¿verdad? Que tenemos los canales de comunicación si surge duda en cuanto a la tarea o si están estudiando algún tema. Entonces, si ya no hay más preguntas y todo está claro, nos vemos primero Dios el día lunes, donde vamos a empezar a estudiar los tejidos, ¿sí? El próximo tema que es tejido epitelial. Entonces, pasen un fin de semana y muchas gracias por atender a la clase. Feliz fin de semana, nos vemos. Feliz fin de semana, gracias. Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿Verdad que la tarea no la ha subido todavía? Ah, sí, se la asumí. Es que fíjese que estaba revisando hoy antes de la clase y no me aparece, fíjese, la asignación todavía. Permítame, André, voy a revisar. La de ayer. Sí, la del cuadro sintético que estaba explicando. Ah, permítame. ¿Será posible que...? Pero no, sí, es que sí recuerdo que la configuré. Sin embargo, espéreme un momento. Vamos a revisar, ¿ok?